Vamos a tratar de cortar esto y vamos a hablar un poco de pintura. ¿Qué les parece? Vamos a nuestra galería nocturna. Bueno, pues les quiero presentar a un señor al que probablemente no conocen, cuyos datos tengo por aquí, porque sin sus datos no llegamos a ningún lado, evidentemente. Se llama el señor Joseph Wright, pero se hacía llamar Joseph Wright of Derby. ¿Por qué? Porque era de Derby, pero así, por lo visto, había muchos Joseph Wrights en su época, y entonces él se ponía Joseph Wright of Derby, como quien se puede llamar Pedro García de peleas de arriba para diferenciarse de los Pedro García de otros lugares. Bueno, entonces Joseph Wright se caracterizó por una cosa muy peculiar, y es que fue un gran pintor inglés de la Ilustración y de la Revolución Industrial. Tiene cuadros como este, que es maravilloso, de una forja, y estas son las primeras forjas, el martillo que está cayendo sobre el lingote incandescente que está allí. El martillo es accionado por agua, es accionado por fuerza hidráulica, como lo eran muchas de las grandes empresas textiles de la Revolución Industrial. No es solo el vapor, sino también el agua la que movió la Revolución Industrial. Y él es el gran pintor. Entonces tenemos aquí a dos trabajadores, uno muy orgulloso del martillo brutal, porque darle esos golpes a un lingote pues representaba tomar un martillo y dejarte el brazo dándole golpes durante horas y volviéndolo a meter a la forja para seguirle dando. Y tenemos también a tres personas, a tres mujeres, en este caso, curiosamente, que están viéndolo con asombro, el tremendo martillo. Pero lo característico de este pintor es precisamente eso. Ustedes ven, la única fuente de luz que hay allí es el lingote incandescente. Obviamente hay una forja y debería haber una forja y hay otras fuentes de luz, pero él utiliza solo una fuente de luz. Él toma esto de los pintores holandeses, que hemos hablado de los grandes maestros holandeses aquí en nuestra galería nocturna, toma el claroscuro que manejaba los grandes maestros holandeses, que a su vez lo tomaron de Caravaggio. Entonces toda la historia del tenebrismo, del claroscuro de Caravaggio, que pasa luego, Caravaggio es del Renacimiento, fines del Renacimiento, quizás ya no es, ya algunos lo colocan en el Barroco, no hay fronteras definidas en esto, y pasa a interesar a los grandes pintores holandeses de la época dorada de la República Neerlandesa, y luego es retomado por el señor Joseph Wright of Derby. Y tiene tres cuadros que son especialmente importantes, pero me voy a detener en uno que es el que a mí más me gusta. El primero es este, que es la lección con el planetario portátil, y la idea es precisamente personas que iban cuando la ciencia empezaba a incidir en la revolución científica es en los años 1600, 1700. Para fines del siglo XVIII, la revolución científica está incidiendo en la vida cotidiana de la gente, y había gente que hacía espectáculos de ciencia como un planetario, por supuesto heliocéntrico, un planetario ya hecho con las ideas de Galileo y de Copérnico, y lo llevaban por los pueblos y cobraban la entrada para que la gente viera cómo se movía el sistema solar, porque esto no se sabía o tampoco había muchas escuelas donde aprenderlo. Esta es otra verdadera maravilla y al mismo tiempo es bastante tremendo, que es el experimento de la bomba de aire. Henry Cavendish es el primero que hizo este experimento, poner un ave dentro de una campana de cristal y extraer el aire de la campana de cristal, y el ave moría asfixiada. Todo esto no se sabía que la gente tenía que respirar oxígeno. Todas estas primeras investigaciones permitieron saber cómo funcionaba el oxígeno. Pero podemos ver varias cosas aquí. Primero que nada, tenemos un personaje a la izquierda, si lo ven ustedes, el que está allá a la izquierda, y que está como llevando
el tiempo que tarda en morir el pobre animal, la pobre cacatúa sacrificada allí. Está junto a la bomba de vacío que está hecha al estilo de las de Cavendish y está llevando el tiempo. Y es un hombre cuyo contraluz no puedes sino darte cuenta que tiene que ver con esos contraluces que hacían los maestros holandeses, Gerrit van Honthorst, si mal no recuerdo, igual me equivoco. Y luego tenemos a un hombre que trata de ser enormemente didáctico sobre los asuntos del aire, con dos niñas que están razonablemente preocupadas por la suerte de la pobre ave que está muriendo asfixiada, muriendo sin aire. Allí adentro, a veces que está pintado con una expresividad y con un cariño enorme. Esto nos recuerda que mucha gente no permitía que se hicieran estos experimentos con aves vivas y entonces utilizaban vejigas de buey llenas de aire que se iban desinflando conforme la presión disminuía o estallaban cuando la presión disminuía en su exterior, etcétera, etcétera. Aparecen grandes cuadros y todos están, en este caso, está iluminado solamente por la vela que está en el centro y que no estamos viendo, que está oculta atrás de esa copa. Por supuesto, el personaje de largo cabello grisáceo y la mano levantada es el que está explicando las maravillas de lo que ha descubierto Henry Cavendish. Pero esto es el cuadro del que quiero hablar hoy. Es un cuadro que me impresiona, me fascina, me enloquece desde que lo vi por primera vez, y es el descubrimiento del fósforo. El nombre completo es un poco más, el nombre complejo es un poco más, el nombre completo es un poco más complejo. Dios mío, qué lío me estoy haciendo. Este cuadro se terminó en 1771, pero lo volvió a trabajar ampliamente en 1795 y el título completo del cuadro es El alquimista en busca de la piedra filosofal descubre el fósforo y reza por la conclusión exitosa de su operación, como era la costumbre de los antiguos astrólogos químicos. Este es todo el enorme, largo nombre que le da a su cuadro el señor Wright. Este alquimista no es otro, por supuesto, que Henning Brandt, que en 1669, casi 100 años antes, había descubierto el fósforo buscando efectivamente la piedra filosofal. Para buscar la piedra filosofal, una cosa que había hecho Henning Brandt era hacer algunas operaciones con orina. La orina contiene grandes cantidades de fósforo, de sales fosfóricas que se pueden reducir fácilmente a fósforo. Entonces destilaba la orina, la hervía para llegar solamente a las sales, y allí descubrió, haciendo esto con la orina, descubrió que lo que quedaba de pronto se incendiaba y si lo aislabas brillaba con una luz muy particular, con una luz verdosa. Y no sabía qué era. Y aquí viene lo importante. Los alquimistas no estaban buscando lo que buscan los químicos. Cuando decimos que los químicos proceden de la alquimia es en un sentido muy general. Los alquimistas querían hacer la piedra filosofal para convertir los metales base en metales preciosos, para alcanzar la inmortalidad, para alcanzar la panacea, la cura de todas las enfermedades. Eso era lo que buscaban. Lo que busca la química es entender las relaciones de la materia de acuerdo a su composición. Son dos universos totalmente distintos y precisamente un químico escéptico, que es Robert Boyle, es el que hace por primera vez el paso de ser alquimia a entender lo que son las relaciones químicas de las sustancias. Henning Brandt no buscaba esto, buscaba la piedra filosofal y se encontró por accidente, de manera totalmente fortuita, por serendipia, dirían algunos ahora, esta sustancia que él llamó fósforo, por la palabra griega de el que trae la luz, el que trae la luz, que es lo mismo que Lucifer a todo esto. Dos detalles que a mí me gustan mucho de este cuadro son, atrás está una especie de ayudante que está a lo suyo y otro le está enseñando, mira lo que acaba de hacer aquí Henning, eso brilla solito, ¿no? Y fíjense bien cómo
tenemos una fuente de luz que es obviamente el fósforo que ha descubierto Henning Brandt y al que ante el que cae de rodillas asombrado. Y por otro lado tenemos la pequeña vela, la pequeña luz que en su trabajo de ayudante que está haciendo el joven de la izquierda, los ilumina a él y al que le está enseñando, mira lo que le acaba de pasar a nuestro maestro. Y, por supuesto, es que el rostro de este hombre, al descubrir algo tan asombroso, algo tan inesperado, me parece que está enormemente bien capturado, que nos dice claramente el asombro que puede haber sentido aquel hombre, que finalmente había muerto 100 años antes y que el pintor no conocía, pero puede reinventar con su arte el asombro que le causó el descubrimiento de esta nueva sustancia, de esta sustancia que nadie había aislado nunca antes. La posición, se ha hablado mucho, hay historiadores del arte que hablan mucho sobre la posición, si es una posición de manos parecida a las del Greco, si tiene relación con otra pintura de un alquimista que también cae de rodillas en su descubrimiento. Yo creo que da exactamente igual. Lo que importa es la maravilla que es este cuadro, que no lo ubica en un espacio del siglo XVII, sino lo ubica en un espacio gótico, en un espacio medieval, con arcos pero arcos apuntados, muy raros, porque el de la izquierda parece un arco de medio. Los arcos apuntados están en la ventana, pero lo que parece haber alrededor son arcos de medio punto, con arbotantes, con la idea de que están dentro de una especie de iglesia, lo cual le resalta el misticismo que puede haber sentido ante su primer descubrimiento químico el señor Henning Brandt. Hay muchísimos pintores, hay muchísimo trabajo adicional, por cierto, que vale la pena mucho ver de nuestro pintor de hoy, de Joseph Wright de Derby. Hay muchas cosas que valen la pena ver. Yo creo que nunca hay que quedarnos en los más conocidos, así como no lo hacemos en la música, no lo debemos hacer en el arte. Tiene cosas maravillosas y enormemente bien logradas. Y pensar que fue el primer pintor que engranó los acontecimientos de la industria y de la ciencia con la expresión artística. Y yo creo que en ambos cuadros que hemos visto, en los 3 cuadros que hemos visto, incluido el de la forja, tenemos expresiones humanas enormemente valiosas, enormemente importantes, sobre cómo nos enfrentamos al asombro del conocimiento, o cómo nos deberíamos enfrentar al asombro del conocimiento sin ese cinismo que ya algunos parecen haber vuelto su forma, pues, de enfrentar todas las realidades del conocimiento.